a compartir la pantalla entonces. Revisa si se ve bien, se escucha bien todo. Sí, doctor, ya se ve su pantalla. Ya, estamos bien, ¿no? Sí, sí, doctor, estamos bien, ya puede comenzar. No sé si quieres 1:45, ya 1:40, ¿no? Ya 2, 3 y 15. Muy bien, buenas tardes con todos jóvenes. Todos vamos a presentarles en esta, ¿no?, un resumen de este tema, pues, de distocias, ¿no? Acá en obstetricia, el término distosia, ¿no? O sea, el parto dificultoso. No van a confundir, porque alguna vez hemos visto, ¿no? Algunos jóvenes confunden con el término de distopias. Distopias con P, ¿no? Distopias es más bien prolapso genital, ¿no? Eso se ve en ginecología, ¿no? Las distopias genitales, ¿no? Eso es muy aparte, ¿no? Entonces, en cambio, ahora vamos a tratar distocias, que es en obstetricia, ¿no? Que es de distocias del parto dificultoso, pues, ¿no? Pues no van a confundir con eso, jóvenes, ¿no? Distopias genitales es más bien en ginecología, que son los prolapsos genitales, ¿no? Todo lo que queremos es que ustedes se identifiquen, ¿no? Sepan reconocer y manejar oportunamente si se presenta alguna de estas distocias. Vamos a tratar, pues, entonces el tema ¿no?, que nos convoca: distocia ósea, distocia de partes blandas, distocia por exceso de volumen fetal y distocia de los anexos fetales, ¿no? Esos son los temas que vamos a tratar. Entonces, fíjense en eso, ¿no? Pero previamente, como ustedes ya saben, distocia viene, pues, de estos términos, ¿no? Viene, pues, de dis, que significa, pues, mal, ¿no? Mal, ¿no? Dis significa mal. Y tosia viene de tocos, parto, ¿no? O sea, sería, pues, etimológicamente un mal parto, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Significa, pues, un trabajo de parto laborioso, difícil, doloroso, ¿no? Esa es una distocia, ¿no? Hay una dificultad durante el trabajo de parto o en el nacimiento, ¿no? Que impide, pues, la progresión, ¿no?, del trabajo de parto. Recuerden, jóvenes, que esto es en líneas generales, que las distocias se clasifican, o sea, estos disturbios, ¿no?, estas alteraciones, ¿no?, que van a perturbar el parto, se clasifican en 3 grandes grupos: distocias de la contractilidad uterina. O sea, acá falla la fuerza del útero, está fallando las contracciones, ¿no? Las distocias del canal pelvigenital, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Eso, vamos a ver las distocias del canal pelvigenital, o sea, de la pelvis, ¿no? El hueso. Vamos a ver la distocia ósea, ¿no? Del hueso de la pelvis. Y del canal genital, la distocia blanda, ¿no? De las partes blandas de los genitales. Vulva, vagina, cuello. Dos distocias pelvigenitales en general, ¿no? Del canal óseo y del canal blando. Y tenemos la distocia de causa ovular. Entiéndase por ovular como que el huevo pues involucra lo que es el feto y sus anexos, ¿no?
Entonces, distocias relacionadas al feto y los anexos. Entonces, en esos tres grandes grupos se dividen las distocias, ¿no? En estos dos últimos, que es lo que nos convoca hoy día, las distocias del canal pelvi-genital y distocias de causa ovular, es lo que vamos a ver, ¿no? Estas distocias del canal pelvi-genital es cuando la perturbación del mecanismo del parto se va a deber, pues, como ya les dije, ¿no? Puede ser a dos, ¿no? A distocia ósea, cuando esté involucrado la pelvis ósea, ¿no? El que dificulta, ya sea en su tamaño, en la forma o inclinación de la pelvis, va a dificultar, pues, el parto, ¿no? Y eso vamos a llamar distocias óseas. O ocasionada por las partes blandas, ¿no? De los genitales, ¿no? De lo que rodea la pelvis, pues, ¿no? La parte blanda, ¿no? Músculos, vagina, vulva, periné, cervix, útero, ¿no? Todo lo que es partes blandas. Y conocemos como distocias de partes blandas. Entonces, fíjense en eso, ¿no? En cambio, las distocias de causa ovular, como dijimos, entiéndase como que causa ovular ovular es el huevo, ¿no? Que está constituido por dos elementos, que es el feto y los anexos. El feto y los anexos vienen a ser, pues, los anexos, ¿no? El cordón umbilical, la placenta, las membranas, ¿no? Y estos dos pueden perturbar, pues, el parto también, ¿no? Y causar distocia, ¿no? Y puede ser de tres maneras, ¿no? Y por lo tanto se clasifican de tres formas: distocias por presentación y situaciones anómalas del feto, distocias por exceso de volumen, ¿no? De fetal, y distocia por los anexos del feto, ¿no? Entonces vamos a ver las distocias por exceso de volumen fetal y distocia debido a los anexos fetales, ¿no? Empezaremos entonces, como hemos visto, primero distocias óseas. La distocia ósea, pues tenemos que, es pues el canal del parto, ¿no? Que es el canal, que es el túnel, el canal por donde se va a desplazar el móvil, que es el feto, ¿no? Y está constituido por esta parte ósea, pues, ¿no? Y hay que conocer, pues, la anatomía ósea, ¿no? De la pelvis ósea. Y lo que lo rodea es el canal blando, ¿no? Hay, pues, diferentes diámetros, ¿no? En la pelvis ósea, ¿no? Diversos diámetros hay, ¿no? Tanto en la pelvis mayor y en la pelvis menor. Lo que nos interesa ahora, jóvenes, es que identifiquen la pelvis menor, el cual está constituido por tres estrechos, ¿no? El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior, ¿no? Estos conforman la pelvis menor, ¿no? O la pelvis verdadera, que es la que nos interesa. Y en todos estos estrechos hay diversos diámetros, pues, ¿no? Diámetros transversos, anteroposteriores, oblicuos, ¿no? Hay diversos diámetros, ¿no? En cada uno de estos estrechos. En el estrecho superior, el que más me interesa y que tienen que aprender y saber son los conjugados, ¿no? El conjugado diagonal, el conjugado obstétrico y el conjugado verdadero. En el estrecho medio tenemos el diámetro bisquiático o biespinoso, ¿no? Entre las espinas ciáticas, ¿no? Que mide 10 centímetros. Y en el estrecho inferior, ya abajo, cuando sales abajo del puño, pones, ¿no? Mides el diámetro bisquiático. Interesa, jóvenes, conocer los conjugados, ¿no? El conjugado diagonal, que mide 12 centímetros en promedio. Eso es que ustedes van a, cuando hagan el tacto vaginal, van a calcular el conjugado diagonal. Cuando hagan el tacto vaginal, lo que están haciendo es medir el conjugado diagonal. Eso sí podemos medirlo clínicamente, ¿no? Y debe medir 12 centímetros o más. El conjugado obstétrico, teóricamente, lo puedo calcular, ¿no? Si al diagonal le restas 1,5 cm, obtengo el conjugado obstétrico, ¿no? Acá 12, restando 1,5 cm, me da 10,5 el obstétrico, ¿no? Y decían venir las preguntas, ¿no? Si el conjugado diagonal mide 14, ¿cuánto mide el obstétrico? Tú ya sabes que es 1,5 cm, ¿no?
Si mide 14, el obstétrico medirá pues 12.5, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienen que saber esos conjugados, ¿no? Y acá tenemos los diámetros, ¿no? El diámetro transverso, el diámetro antero-posterior, ¿no? Hay diversos diámetros, pero estos conjugados es lo que tienen que saber, ¿no? Y cuando hagas el tacto vaginal, es el conjugado diagonal el que vas a medir y que mide 12 centímetros, no te olvides. Ahí está el conjugado diagonal. Estás haciendo el tacto vaginal, ¿no? Y lo normal es que no debes palpar el promontorio. Mira, con el dedo índice, ¿no? No debemos palpar el promontorio. Porque si palpas el promontorio, es una pelvis estrecha. Y por lo tanto está contraindicado la vía vaginal, ¿no? Entonces, eso es el conjugado diagonal, jóvenes. 12 centímetros, ¿no? Que va desde el promontorio, ¿no? Que es el borde superior del hueso sacro, hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis, ¿no? Si mide 12 centímetros, el conjugado obstétrico va detrás del pubis, ¿no? Mide menos, pues, como te das cuenta, ¿no? Por eso 12 centímetros menos 1,5 cm da 10,5, ¿no? Que mide el conjugado obstétrico, ¿no? Y el que va del promontorio encima del pubis es el conjugado verdadero o anatómico, ¿no? Lo que medimos clínicamente al hacer el tacto es el conjugado diagonal y debe medir 12 centímetros o más, ¿no? Si mide menos o palpas el promontorio es pelvis estrecha. Y también tenemos que saber que hay diferentes tipos de pelvis, ¿no? La clasificación de Cantwell y Molloy, tienen que saber esta clasificación, nos dio 4 tipos de pelvis, ¿no? La pelvis ginecoide, la pelvis androide, pelvis platipeloide y la pelvis antropoide. La que nosotros, la pelvis ideal, pues, para un parto vaginal es la pelvis ginecoide, ¿no? Es la pelvis adecuada. Es la pelvis por excelencia, ¿no? Para un parto vaginal. Como ven, pues, todo esto se clasifica en función del estrecho superior, ¿no? Entonces, como ven, el estrecho superior, ¿no? Hay una concordancia entre la parte anterior y posterior, ¿no? Entonces, el estrecho superior permite, pues, el encajamiento y la salida, ¿no? El pasaje del producto, ¿no? En cambio, como ven acá, miren, la pelvis antropoide tiene forma de corazón, ¿no? El estrecho superior tiene forma de corazón, porque, ¿no? La parte posterior del sacro, ¿no? Promontorio, ¿no? Se ha venido hacia adelante, ¿no? Entonces es una pelvis androide, ¿no? Esta no es, pues, para un parto vaginal, ¿no? ¿No? Y los diámetros, mira, ¿no? La proporción anterior y posterior ha disminuido, ¿no? Forma de corazón. Y las espinas ciáticas, como forma de corazón, las paredes laterales se cierran más, ¿te das cuenta? Entonces no es, pues, para un parto vaginal, ¿no? Luego tenemos acá la pelvis platipeloide, ¿no? Plati viene de plano, una pelvis plana, ¿no? El estrecho superior, como te das cuenta, es exageradamente, mira acá, ¿no? Elongada, ¿no? Se cierra, ¿no? El diámetro transverso está bien ampliado, pero se ha cerrado el antero posterior, ¿no? Tampoco es para un parto vaginal, ¿no? Y por último tenemos acá arriba la pelvis antropoide, ¿no? Mira como el diámetro antero posterior ha aumentado más, ¿no? Y se estrecha igualmente las paredes laterales, ¿no? Entonces la de excelencia es la pelvis ginecoide. Cuando evaluamos la pelvis ósea, hacemos el tacto vaginal, haces el tacto vaginal, lo primero que arriba, ¿no? Vemos si no debemos palpar promontorio, ¿no? Y cuando estás haciendo el tacto, estás viendo el conjugado diagonal, como estamos acá hemos visto, ¿no? El conjugado diagonal, que debe ser normal, ¿no? Medir 12 centímetros o más, ¿no? Entonces tú sigues haciendo el tacto, ¿no? ¿No? Primero el tacto del promontorio, si palpas o no, y luego vas, ¿no? Saliendo los dedos de la vagina hacia afuera, ¿no? Palpas la concavidad del sacro, si la curvatura está normal, o hay esostosis sacra, ¿no? Luego al final del sacro ve el coxis, si es móvil o no.
y luego a los costados de la pared, ¿no? Ambas espinas ciáticas, y veo el diámetro isquiático, ¿no? Luego los ligamentos sacrociáticos, y voy saliendo, ¿no? Veo las paredes elásticas de la vagina, ¿no? Y voy saliendo y afuera el grosor de la sínfisis del pubis. Y por último afuera, ¿no? En el perineo afuera, veo, por último el ángulo del diámetro isquiático, ¿no? Esa es la secuencia cuando hacemos la evaluación del tacto vaginal, ¿no? Promontorio, ¿no? Tú afuera ya miras con una regla cuánto es 12 centímetros más o menos, ¿no? Ahí está, va sacando el tacto vaginal hacia afuera, mira, ves la concavidad del sacro, ¿no? La movilidad del coxis, ¿no? Va saliendo, ves ambas espinas ciáticas, ¿no? Si están prominentes o romas, y ya afuera haces con el puño, pues, bueno, primero acá el ángulo subpúbico, ¿no? Y afuera con el puño el diámetro isquiático, ¿no? Sí, el puño debe entrar ahí, ¿no? Entre las dos tuberosidades isquiáticas, ¿no? Para que sea normal. Pero si no entra, es una pelvis también estrecha infundibuliforme, ¿no? Cerrada hacia abajo, ¿no? Entonces, en estas distocias óseas de la pelvis, también hay otra forma de clasificar, ¿no? Esta clasificación funcional, que nos dice que tenemos pelvis anilladas, caniculadas, infundibuliformes, ¿no? La pelvis anillada es cuando el estrecho superior está acortado, ¿no? Y por lo tanto no impide, pues, que la presentación del feto encaje, ¿no? Y dificulte el parto, ¿no? Una distosia. La pelvis caniculada es estrecha en toditos los estrechos, ¿no? En el estrecho superior, medio e inferior, es totalmente estrecha esa pelvis, ¿no? Y impide igualmente que la entrada del feto, ¿no? Y la pelvis infundibuliforme es pues aquella pelvis, el estrecho superior y medio está bien, pero el estrecho inferior está más cerrado, ¿no? Más estrecho, ¿no? Como su nombre lo dice, en forma de embudo, ¿no? Arriba está abierto y conforme va bajando la pelvis hacia abajo, se va cerrando, ¿no? En una forma de embudo, ¿no? Si bien el feto encaja arriba en el estrecho superior, pero ahí nomás se estanca y no avanza más, ¿no? Porque abajo está más cerrado, ¿no? Forma de embudo. Es una pelvis infundibuliforme, pues, ¿no? Igual va a impedir, pues, el parto vaginal, ¿no? Ahí está, ¿no? Como decíamos acá, ¿no? Las tres pelvis funcionan, ¿no? Anillada, caniculada, infundibuliforme, ¿no? Ahí está, ¿no? Anillada, el estrecho superior está, ¿no? Cerrado, estrecho, ¿no? La pelvis caniculada en los tres estrechos, ¿no? Superior, medio, inferior. Y la pelvis infundibuliforme, el estrecho inferior es el que está, pues, acortado, como ven, ¿no? Arriba, si bien la pelvis está bien, pero conforme la pelvis hacia abajo, se va cortando, ¿no? Y en forma de embudo, infundibuliforme. Igualito, esos no son para parto vaginal, ¿no? Distocias óseas, pues. También hay otras, ¿no? Deformidades asimétricas, ¿no? Hay deformidades congénitas en la pelvis, ¿no? Deformidades adquiridas, ¿no? Una pelvis con escoliosis, coxalgias, luxación congénita de caderas. Son pelvis, pues, que van a ser distosia y no, esas, pues, una luxación congénita de cadera tiene que estar ya programada cesárea, ¿no? No vamos a permitir el parto vaginal en esa pelvis, ¿no? Con escoliosis, coxalgias, pelvis con antecedente de fracturas, etcétera, ¿no? Nos van a causar distocias óseas, entonces ahí no se va a permitir, ¿no? Ya entrará con anterioridad programada, ¿no? Esta maniobra es muy importante que sepan al evaluar, pues, la distocia ósea, ¿no? Esta maniobra mensuradora de Pinal, ¿no? Esta maniobra mensuradora de Pinal es para ver, pues, si la presentación, ¿no? La cabeza fetal va encajado, ¿no? En la pelvis, ¿no? Si entra o no a la cavidad pélvica, ¿no? Y miren acá, ¿no? Acá se pone pues la mano, ¿no? El dedo índice y medio sobre el pubis y con la otra mano sobre el abdomen, ¿no? El fondo uterino y si se trata pues de empujar la presentación fetal hacia la pelvis, ¿no? Y ver si entra o no, si encaja o no. Acá pues se ha encajado, ¿no? Y la cabeza, la presentación fetal, sí entra a la pelvis, ¿no?
En cambio acá la cabeza, mira, ya está chocando al pubis, ¿no? Y acá impide más todavía, ¿no? Y acá la cabeza está alta, ¿no? Mira, está chocando y no surca, pues no entra no encaja la pelvis, ¿no? Está sobre la sínfisis del pubis, ¿no? La cabeza, ¿te das cuenta? Entonces, esto pues no va a entrar, ¿no? Será pues porque depende de ese feto macrosómico, o la cabeza es muy grande, o depende del feto si es normal, ¿no? Cabeza normal, pero depende de la pelvis es estrecha, pues, ¿no? Y no deja que la cabeza pues entre, pues, ¿no? Entonces, acá vamos a ir pues inmediatamente a cesárea, pues, no va a encajar, ¿no? Esa es la maniobra mensurada epinal, ¿no? La mano sobre el pubis para la cabeza y la otra mano sobre el fondo para ver si ahí va a haber encajamiento, ¿no? Acá sabes que arriba la cabeza está en el abdomen, ¿no? No va a encajar, ¿no? Pues, esta es la maniobra mensuradora de Pino, ¿no? En otras palabras, nos va a indicar, pues, si va a haber desproporción cefalopélvica o no. El tacto impresor de Muller es algo similar también, ¿no? Pero más bien acá haces una mano haciendo el tacto vaginal para palpar el parietal. Esto ya se hace pues cuando la dilatación ya está avanzada, pues, ¿no? Cuando hay dilatación ya, digamos, más de 4 centímetros, 5, 6, 7, 8, entonces palpamos pues la cabeza, ¿no? El hueso parietal ¿no? Del feto. Y con la otra mano sobre el pubis hacemos algo parecido a la maniobra de Pinal, ¿no? De esta manera pues, y vemos, ¿no? Cuanto más se presentan los parietales al tacto, mucho mejor, ¿no? La cabeza está progresando, ¿no? Maniobra, tacto impresor de Muller. Entonces, si la pelvis es viable, pelvis ginecoide normal, adecuada, se dejará pues proseguir. La pelvis es no viable, hay distocia ósea, se hace cesárea, pues, ¿no? Una pelvis límite puede ser una prueba de parto dependiendo de diversas condiciones, ¿no? Si la desproporción es leve a moderada, observaremos si avanza, progresa bien durante el trabajo de parto y la cabeza sigue descendiendo en buena hora, ¿no? Durante unas horas se observará, pero si no desciende nada, esa pelvis límite, igual si no progresa, irá a cesárea, ¿no? A ver, las pelvis límites son casi como pelvis estrechas, ¿no? Igual van pues a cesárea, ¿no? Por esa distosia ósea. Muy jóvenes, en cuanto a distosia de partes blandas, se refiere pues a todo lo que es la parte externa del hueso, ¿no? De la pelvis. Y es ocasionada por todos los obstáculos a través del canal vaginal, que van a impedir la progresión del feto, y esta distosia va a proceder pues de los tejidos blandos, ¿no? Puede proceder de la vagina, del periné, de la vulva, el cuello uterino, puede proceder del útero mismo, ¿no? O de los anexos, de los ovarios, trompas. O sea, todas las partes blandas que envuelve pues alrededor de la pelvis, ¿no? Y puede ser que el útero esté en mal posición, malformaciones congénitas del útero, ¿no? Depende si es un útero didelfo, bicone, etcétera, ¿no? O malformaciones congénitas en la vagina, ¿no? Infecciones, traumatismos, lesiones, cicatrices que han quedado en la vagina, en el cuello uterino, ¿no? O tumores, como estamos viendo acá, ¿no? Un tumor en la vagina que va a impedir, pues, ¿no? La salida de la presentación fetal. O tumores en el cuello uterino, o tumores en el canal vaginal. Entonces, diversas etiologías en las partes blandas, pues, nos van a producir esta distosia, ¿no? Y si es una verdadera distosia, entonces no se permite, pues, el parto vaginal, ¿no? Irá, pues, a cesárea. Malformaciones congénitas, ¿no? Malposiciones del útero, prolaxos, ¿no? Por ejemplo, un mioma acá, ¿no? Un tumor prolaxando a través del cuello va a impedir, pues, la salida de la presentación del feto, ¿no? O tumores en la vagina, en el cuello. A veces hay tumores grandes, pues, que impiden, ¿no? Y por lo tanto, pues, más vamos a hacer riesgo para el tumor, sangrado. Entonces, es una distosia, pues, ¿no? Que contraindica la vía vaginal.
Y hay diversas, ¿no? Acá, ¿no? En el cuello uterino, ¿no? Aglutinación del cervix, del cuello uterino, o depende del edema del cuello, ¿no? A veces hemos tenido que está con dilatación 6, 5, 6 o 7 y se estaciona ahí, ¿no? Hace dilatación estacionaria. Y ya va 1 o 2 horas, 3 horas y sigue ahí en 7. Y cuando le hacemos el tacto, vemos un cuello pues edematizado, ¿no? Está dilatado en 6, pero recorres los rebordes del cuello y está edematizado, ¿no? Inclusive a veces se pone rígido el cuello, ¿no? Y se detiene pues la dilatación y no progresa. A veces colocamos algunas medidas farmacológicas para tratar de bajar el edema del cuello, ¿no? Y si baja el edema y el cuello sigue dilatando, en buena hora, ¿no? Pero a veces no, sigue edematoso y persiste en dilatación estacionaria, entonces está haciendo una distosia el cuello uterino, ¿no? Ese edema del cuello, ¿no? Irá pues a cesar inmediatamente, ¿no? Porque si induces peor progresa, podemos producir ruptura ¿no? O desgarro en el cuello uterino, ¿no? Tabiques longitudinales, tabiques transversales en la vagina, ¿no? También producen distosia, ¿no? Un tabique longitudinal transversal tendrá que ser programada cesárea, pues, ¿no? Un estrechez cicatrizal en la vagina, ¿no? A veces vaginas, pues, que rígidas, ¿no? A veces la pared, tú haces un tacto y vemos, pues, vaginas rígidas, ¿no? Las paredes vaginales. O tuvieron cicatrices, operaciones anteriores en la vagina, ¿no? Y dejó cicatrices y hace que las paredes vaginales sean rígidas, ¿no? Y hemos tenido gestantes, sobre todo las mayores, añosas, que están con contracciones, dolores y nada, ¿no? Más gritan de dolor y no avanza la dilatación, ¿no? Y la vagina le hace un tacto, apenas le metes 2 deditos, se contrae la vagina rígida, ¿no? Entonces está haciendo una distosia de partes blandas, pues, ¿no? Irá a cesárea, ¿no? Tumores en la vagina, ¿no? Etcétera. Pero quiero que fijen este término, ¿no? Que es este tumor previo. Los tumores previos, ¿no? Todo el tumor, la palabra previo es algo que se interpone a la presentación, ¿no? Es como decir, igual, ¿no? Placenta previa. La placenta decimos previa porque previa es algo que se interpone, ¿no? Entre la presentación de la cabeza y el cuello uterino, ¿no? Y la placenta se está interponiendo porque está implantado, se ha implantado ahí en el segmento inferior, cubriendo el óseo, ¿no? El cervix. Es una placenta previa, pero eso decimos previo, ¿no? A todo que se interpone entre la cabeza y la salida, ¿no? Del cervix, ¿no? Eso es previo, ¿no? Entonces, placenta previa, tumor previo, ¿no? Ese es el término previo. Por ejemplo, aquí hay un tumor previo, ¿no? Que se está interponiendo entre la cabeza y el esto, ¿no? Y a veces tenemos miomas cervicales grandes. Y varias veces hemos tenido tumores cervicales a nivel del cuello, que eran miomas cervicales grandes, ¿no? Que se interponían, ya sea, ¿no? Miomas cervicales posteriores o anteriores y grandes que se interponen, pues, ¿no? Imposible, pues, la salida del feto, ¿no? Esas no van a salir, ¿no? Tienen que ir a cesárea, ¿no? Porque ese tumor previo está haciendo una distosia de partes blandas, ¿no? Y va a impedir la salida vía vaginal. O a veces tenemos un tumor de los anexos, de los ovarios, ¿no? A veces hemos visto un quiste, ¿no? Un tumor anexiado, un quiste de ovario que ese quiste a veces se localiza en el fondo del saco de Douglas y está interponiéndose, levantando el cuello hacia arriba, ¿no? El cervix, ¿no? Porque se interpone ese tumor en el fondo del saco de Douglas y levanta el cervix hacia arriba, ¿no? Y pues de esa manera impide también la salida de la presentación, ¿no? Entonces ya serían casos extremos, ¿no? Raros, ¿no? Pero no sería un tumor previo, van a encontrar varias veces miomas cervicales y eso está contraindicado, ¿no? Iría cesárea. En cuanto a distocias por exceso de volumen fetal, el feto, pues, el feto es grande, ¿no? El volumen es grande del feto. Serían, pues, las macrosomías. O puede ser que el feto sea de tamaño normal, pero sin embargo, alguna parte de su cuerpo está de volumen aumentado, ¿no? En alguna parte de su cuerpo. Y contraindica pues la vía vaginal, ¿no? Tendrán que ir a cesárea, ¿no? Porque si van a ser distocias y peor va a ser fatal para el feto, ¿no? Una hidrocefalia, un feto con hidrocefalia
¿no? Que ya está a término, no voy a permitir una hidrocefalia, no lo voy a someter pues a trabajo de parto, ¿no? Es una distosia, ¿no? Prácticamente, ¿no? La cabeza está, la cabeza, pues la circunferencia cefálica está aumentada en exceso, ¿no? Un volumen aumentado, ¿no? A nivel de la cabeza, una hidrocefalia. Entonces no se va a permitir el parto vaginal, ¿no? Esa tendrá que programarse cesárea, pues, ¿no? ¿No? O apenas empiece contracciones, trabajo de parto y se interviene cesárea, pues, ¿no? No vamos a permitir una hidrocefalia cabeza grande, parto vaginal, ¿no? De igual manera, jóvenes, ¿no? Una anencefalia, o sea, es un feto sin cráneo, ¿no? Sin masa encefálica, ¿no? No tiene cráneo. Tampoco vamos a permitir, pues, el parto vaginal, porque normal es que la cabeza es la presentación, pero acá no hay cabeza, ¿no? O sea, no hay cráneo, ¿no? No hay masa encefálica, no hay presentación. ¿Te das cuenta? No hay presentación hacia la cavidad pélvica, ¿no? No hay presentación, ¿no? Esas anencefalias se acomodan mal, ¿no? La, no hay más, no hay calota, no hay cavidad craneana, ¿no? Solo está de la cara, nomás está, ¿no? Tiene ausencia de cavidad craneana. Y por lo tanto eso no se acomoda bien, hace distosia, no se presenta bien, no hay presentación fetal. Entonces no vamos a permitir parto vaginal, ¿no? Esas tendrán que programarse cesárea, ¿no? Los fetos anencefalias que a veces llegan hasta 36 semanas a término, inclusive. Igual, fetos con mielo, ¿no? Meningocele, mielo meningocele, ¿no? Tumores a nivel de la columna vertebral, ¿no? Cerca al sacro, tumores grandes, meningoceles. Tenemos que programar cesárea, pues, ¿no? No se va a pedir parto vaginal. Fetos con tumores a nivel del cuello, ¿no? El higroma quístico es un tumor grande a nivel del cuello, ¿no? Y hay fetos, ya son pues anomalías congénitas, ¿no? Hay fetos con tumores grandes en el cuello, que es el higroma quístico, ¿no? Ovocios grandes, ¿no? Igual no se va a permitir, va a ser distosia, pues ese feto, ¿no? Por ese volumen excesivo en esa parte del cuerpo, ¿no? Un feto con asitis congénita, ¿no? Asitis full líquido, ¿no? Fetos con edematosos, ¿no? Inclusive un hidrox, ¿no? Un feto con hidrox, que es un edema generalizado en el feto. Ya es una anomalía congénita, ¿no? Tampoco se va a permitir pues el parto vaginal, ¿no? O feto con riñones poliquísticos grandes también, ¿no? O tumores a nivel del sacro, como el tumor sacrococcigio, ¿no? Tumores sacros, tumoraciones grandes a nivel del sacro, tampoco se va a permitir el parto vaginal. O sea, ya sea el feto por macrosomía, ¿no? Más de 4000, o feto más que esté bien, pero alguna parte de su cuerpo, ¿no? Tiene exceso de volumen, no vamos a permitir pues el parto vaginal, ¿no? Porque son pues distosias, ¿no? En otras palabras. Está, ¿no? Un microcefalia, ¿no? Miren, este feto en ecografía se ve ausencia de masa encefálica, hay ausencia de masa encefálica, de cavidad craneana, ¿no? ¿No? Y cuando este feto llegue 36, 37 semanas a término y ya empieza contracciones la gestante, tenemos que inmediatamente programar cesárea, pero no. Una vez hemos visto, ¿no? Hemos tenido un feto, tenía 36 semanas, ¿no? Feto 2,500 y anencefalia, ¿no? Y ya empezó contracciones, ¿no? Dijeron, pero 2,300, ¿no? Chiquito, anencefalia, así sale, dijeron, ¿no? Y dije, y permitieron, ¿no? Avanzar, ¿no? Y cuando llego en la noche, en la guardia nocturna entro, la paciente con buenas contracciones, ¿no? Intensas, regulares, dinámica regular. Y le hago el tacto, nada, el cuello sigue en 1 o 2 centímetros, ahí nomás se ha detenido. Mira, todo el día la han inducido, inclusive con misoprostol, oxitocina, ¿no? Bueno, y nada, pues, ¿no? Y le hago el tacto, ya rompió bolsa, sangre, líquido vinoso, ¿no? Imposible, pues no iba a salir nunca, ¿no? Tuvimos que programar cesárea de emergencia, ¿no? Aunque el feto, pues, no es viable, una vez que nace no va a ser viable porque tiene anencefalia, ¿no? Entonces, eso es cesárea, pues, joven, no es una distosia, no se va a permitir el parto vaginal, ¿no? Bueno, y por último tenemos la distosia de los anexos fetales, ¿no? O sea, el huevo son el feto y sus anexos, que es el cordón, la placenta, pues, ¿no? El líquido amniótico, ¿no? El cordón y la placenta. ¿No? Puede haber distocias por exceso, ¿no? De líquido amniótico, ¿no? Polidrámidos. Y es un tema aparte que ven, ¿no? O hay escaso líquido amniótico, ¿no? O un oligoamnio severo, esto también va a causar distocias, ¿no? Estos. Y tenemos pues las distocias funiculares, o sea, del cordón umbilical, ¿no? Estas distocias funiculares
hay diversos tipos, ¿no? Vamos a tener nudos en el cordón, o el cordón, torsiones en el cordón, o depende, es una brevedad de cordón, un cordón corto, ¿no? Y procedencia de cordón. Esto tiene que reconocer la procedencia de cordón. Eso puede presentarse, ¿no? Cuando estén en el centro de salud, ¿no? El cordón puede hacer procedencia y es una emergencia. Hay que tener cuidado con esta procedencia de cordón. Miren acá, por ejemplo, mira acá cómo el cordón, acá en el dibujito, ¿no? El cordón hace nudos. Mira acá cómo he hecho un nudo verdadero, ¿no? El cordón se ha hecho un nudo verdadero, ¿no? Se ha anudado, ¿no? Un nudo verdadero, ¿no? Ahí está, acá miren, acá en el otro esquema, ¿no? Es un nudo verdadero, ¿no? Este es un nudo que simula, pero es un nudo falso, pero, ¿no? Un nudo falso es, llamamos este, ¿no? Que si simula así, que pareciese un nudo verdadero, pues este es el verdadero nudo que a veces hemos encontrado, ¿no? Y a veces estos verdaderos nudos se ajustan e impiden la circulación a través de las dos arterias y venas, ¿no? Que tiene el cordón umbilical. Y ya ves, se ajusta ese nudo y se traduce, ¿no? Los latidos caen, ¿no? Porque impide pues la circulación útero-placentaria, ¿no? Este nudo verdadero que se ajusta por sí solo, ¿no? Y se traduce en los monitoreos, hay bradicardia, entonces tenemos que entrar a cesárea de urgencia, ¿no? Está haciendo una distosia. Este es un nudo falso, ¿no? Pero se ve engrosado que simulase un nudo verdadero, pero en sí es engrosado por las tortuosidades de las venas, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos un nudo verdadero, ¿no? Como acá se van formando los nudos, ¿no? Y a veces, cada cierto segmento tenemos estos nudos, ¿no? Que son estrechamientos, ¿no? En cada cierto sector, ¿no? Una vez nomás yo vi eso, ¿no? Una cesárea operamos y todo el cordón tenía esos, ¿no? Estenosis, como que cada 3 centímetros había estenosis, estrechamientos, ¿no? Del cordón, ¿no? Y estaba provocando, pues, eso, la bradicardia, ¿no? En los monitoreos, ¿no? Son distocias del cordón, pues, ¿no? Y acá tenemos lo que les decía, la prosidencia de cordón, ¿no? Tiene que saber diferenciar esto, ¿no? ¿Qué es procúbito de cordón, prosidencia de cordón y lateroincidencia de cordón? El procúbito de cordón es cuando el cordón, mira, ¿no? Se pone delante de la presentación, pero las membranas están íntegras todavía, ¿no? Procúbito de cordón, ¿no? El cordón se pone delante de la presentación, ¿no? En cambio, prosidencia de cordón es cuando el cordón, pues, igual, ¿no? Se pone delante de la presentación y se sale inclusive hacia cavidad vaginal, ¿no? Acá las membranas están rotas y acá las membranas están íntegras. Pues la prosidencia de cordón, ¿no? Y lateroincidencia es cuando el cordón no se pone todavía delante de la presentación, ¿no? Está a un costado, ¿no? Esto de procúbito y prosidencia son emergencias, porque si el cordón se pone delante de la presentación, y como la paciente está en trabajo de parto con fuertes contracciones, empuja al feto, ¿no? Y la cabeza, la cabeza fetal comprime el cordón, ¿no? Contra la pared del útero. Y por lo tanto comprime pues la circulación a través de los vasos, ¿no? Del cordón. Y va a impedir pues la circulación sanguínea hacia el feto, ¿no? Por esa comprensión del cordón. Y se va a traducir pues que va a escuchar latidos bradicardia o taquicardia y luego bradicardia o el trazado de los monitoreos alterado, ¿no? Es una emergencia. Y cuando está con bolsas rotas, el cordón sale, ¿no? Y tú haces el tacto, palpas en la vagina el cordón umbilical. Entonces es una emergencia, ¿no? No vas a tratar de meter el cordón adentro, ¿no? Entonces tienes que agarrar la cabeza y mantener la cabeza hacia arriba, ¿no? Con el tacto, para que no comprime el cordón, pues, ¿no? Eso es lo que no queremos, porque si no, se impide la circulación e inmediatamente el feto se compromete. Entonces, esta es una emergencia, hay que, ¿no? Cesárea de emergencia es esto, ¿no? Y haces el tacto vaginal y uno con el tacto vaginal levanta la cabeza hacia arriba para impedir que comprima el cordón, ¿no? Y así se lo lleva a sala de partos, ¿no? Así hemos tenido, ¿no? Un ayudante comprime ahí, ¿no? La cabeza levanta hacia arriba para evitar que comprima el cordón, ¿no? El cordón ya está en canal vaginal. Y así comprimiendo quería levantando la cabeza hacia arriba para que no comprima y así nos vamos a sala, ¿no? Comprimiendo y el otro empujando la camilla, ¿no? Y hasta que sacamos al bebé, sigue con el otro la mano en el tacto en la vagina, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces son emergencias estos, ¿no? Cuando da un tacto es evitar la compresión del cordón.
Y por último, acá tenemos la inserción velamentosa del cordón, ¿no? Lo normal es que el cordón, pues como han visto en los esquemas, ¿no? Lo normal es que el cordón se implanta como un solo cordón en la placenta, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Mira, el cordón se ha implantado como que ramificándose, ¿no? Haciendo ramificaciones, ¿no? Como haciendo el delta, que yo, ¿no? Pues lo comparo, la analogía con el delta, ¿no? Una imagen en delta, ¿no? ¿no? El cordón se ha implantado en la placenta, pero ramificándose, ¿no? Eso es inserción velamentosa del cordón, ¿no? Mira cómo el cordón, ¿no? Los vasos ramificándose, ¿no? Y a veces estas ramificaciones se ponen cerca al cervix, ¿no? A la presentación. Y van a ser lo que se llama basas previas, ¿no? Esta inserción velamentosa va a ser lo que se llama basas previas. Que lo hemos visto, ¿no? En el grupo, ¿no? La basa previa es, pues, todo lo que es previo es lo que se antepone, ¿no? Placenta previa, tumor previo, basa previo, ¿no? Es lo que se interpone entre la presentación y el cervix, ¿no? El OSI, ¿no? Y si esta basa previa, ¿no? Es, pues, esta inserción, estos vasos, ¿no? Velamentosos del cordón, están cerca al cervix, ¿no? Y se interpone entre la presentación y el cervix, está haciendo basas previas, pues, ¿no? Y, y esto va a causar hemorragia, pues, ¿no? Porque durante el trabajo de parto rompe las membranas, va a salir líquido amniótico y estos vasos previos también se desgarran y el líquido amniótico se acompaña de aspecto sanguinolento, ¿no? Sangrado, ¿no? Y es una emergencia, ¿no? Es una hemorragia del tercer trimestre también, ¿no? Entonces la basa previa está relacionada con esto que es la inserción velamentosa del cordón, jóvenes. Muy bien, entonces eso es un resumen de lo que es estas distocias, ¿no? Que poco frecuentes, pero que a veces se pueden presentar, ¿no? La distocia, sobre todo lo que más va en la distocia ósea, pues, ¿no? Es lo que van a, ¿no? A hacer el tacto cuando estén en el centro de salud, siempre hagan tacto, ¿no? Cuando evalúen una gestante en trabajo de parto, ¿no? Ver si la pelvis es estrecha o es pelvis normal, ¿no? Te olvides, ¿no? Porque la gran mayoría que hace, ya está con contracciones, ya tacto, ¿cuánto está? Está dilatado 2, 3, 5 centímetros ya. Y se olvidan luego de hacer la pelvis, ¿no? Si evaluar la pelvis, la pelvimetría que decía, ¿no? Evaluar si es pelvis estrecha o es pelvis infundibuliforme, ¿no? ¿Ves? Entonces, muchas veces ha ocurrido eso, ¿no? Que la obstetricia en el centro de salud, por la puranza, ven, solo se fijan en la dilatación. Ah, sí, doctor, está con dilatación de 6. Ya así avanzando todo. Y al final, ¿y la pelvis cómo estaba? Nadie se preguntó, ¿no? Entonces, hay que evaluar también la pelvis, ¿no? Y ver las partes blandas, ¿no? Si hay rigidez de vagina, ¿no? Si hay cicatrices, tumores, ¿no? Siempre hacer un tacto del cuello y depende de hacer el tacto en el cuello uterino, veo que encima está duro, entonces hay un mioma, pues, ¿no? Pues un mioma cervical, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es todo. Sí, doctor. Eh, Doctor, una listo. consulta. En un embarazo gemelar, a las 34 semanas, bueno, es un embarazo gemelar eh, monocoriónico biamniótico, un fetito, bueno, muere, tiene óbito fetal y el otro a las 37 semanas le hacen cesárea. Entonces, estamos frente a bueno, cuando se le hizo la cesárea, el bebito presentó distocia funicular y dijeron que tenía múltiples nudos en el cordón. ¿Qué examen se debió de pedir a las 34 semanas para saber de esta patología? Claro, el único examen que tal vez nos puede ayudar es la ecografía, ¿no? Pero en sí casi no hay un examen, pues, ¿no? No hay un examen específico, ¿no? En la ecografía a veces nos puede ayudar, ¿no? Si hacemos una ecografía simple, no vamos a ver el cordón umbilical, ¿no? Porque vemos el feto y el resto es negro, líquido amniótico, ¿no? Anicogénico. Pero poniendo el cordón, es que el cordón pues solo se visualiza ciertas zonas del cordón, ¿no? No visualizamos toda la integridad del cordón umbilical, ¿no? Al hacer la ecografía y ponemos el Doppler color,
en un asa del cordón, ¿no? En un segmento del cordón que encontremos, ¿no? Ahí se visualiza, ¿no? Con el Doppler tal vez nos puede ayudar, ¿no? Al poner el Doppler, se ve ahí, ¿no? Pinta los dos vasitos, ¿no? De color rojo y la vena azul, ¿no? En el ecografía Doppler, ¿no? Al poner el Doppler color, ¿no? Y vemos, y si de frente ahí vemos ciertas discontinuidades, ¿no? Porque se debe ver, pues, el cordón, al poner el Doppler, debe dibujar, pues, las dos arterias, las dos venas, ¿no? Rojo y azul, ¿no? Se ve en el Doppler color. Pero si se ve que hay cierta, ¿cómo se llama? Cada cierto espacio del cordón hay, intersecciones, ¿no? Estrechamientos, pues se podría sospechar tal vez, ¿no? Pero con el Doppler nos hallaríamos, ¿no? Con el Doppler color, ¿no? Pero no vemos, pues, la integridad del cordón, ¿no? En la ecografía, ¿no? Porque el cordón está enrollado, ¿no? En las partes fetales. Y solo vemos ciertos segmentos, ciertas asas, ¿no? Del cordón, que es el cual fijamos para tomar Doppler de arterias umbilicales. Y al poner el doble color nos pueden dar, pero si vemos ciertos, al poner el doble color, ciertas interrupciones, ¿no? Debe ser rojo, dos rayas rojas y azul, y vemos ciertas interrupciones, estrechamientos, podríamos sospechar tal vez, ¿no? Pero es pues casi imposible, ¿no? Sospechar eso, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Una consulta. El hecho de que la paciente refiera que sus bebitos se movieran demasiado, ¿tiene alguna relación? ¿No tendríamos que estar alerta frente a esa Claro, situación? ¿no? A veces la mamá dice, mi bebé se mueve mucho, ¿no? Y si eso está, claro, si el bebé se mueve mucho, ¿no? Sobre todo cuando son pequeños, pues se mueven, ¿no? 20, 25, hasta 30, ¿no? 32 semanas, son pequeños todavía, ¿no? Se mueven, se dan vueltas, ¿no? Y ahí es donde se pueden enrollar con el cordón, ¿no? ¿no? Y sobre todo en el cuello, que es lo más frecuente, ¿no? Circular simple, circular doble, circular triple, ¿no? Yo he visto una vez hasta circular quíntuple en el cuello, ¿no? 5 vueltas del cordón alrededor del cuello, en la cesárea una vez, ¿no? Entonces, eso es pues, por excesivo movimiento ¿no? De los movimientos fetales, ¿no? Se mueven y se enrolla pues el cordón alrededor del cuello, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Otra vez hemos encontrado el cordón enrollado ¿no? Alrededor del abdomen, ¿no? O inclusive enrollado en los miembros inferiores, el cordón. Entonces son distorsias furiculares, pues, ¿no? Que a veces impiden, pues, eh, claro, el valor del cordón dentro del útero, pues, difícil, ¿no? No sabemos si ese cordón será cordón corto, si estará haciendo vueltas en el abdomen, en los pies, difícil, ¿no? Pero durante el trabajo de parto, solo la sospecha clínica nomás nos va a decir, ¿no? Cuando no avanza la dilatación o ves que los ya se van alterando, ¿no? Primero hace taquicardia y luego hacen bradicardia o ambos o cualquiera de ambos. Esa sospecha que me dice algo está yendo mal adentro, ¿no? Que no deja progresar, ¿no? La dilatación estacionaria, ¿no? La alteración de los latidos, el monitoreo de los trazados alterados, todo eso, la clínica me hace sospechar que hay algo adentro, ¿no? Y cuando sale, efectivamente, vas a comprobar que ahora depende de un cordón breve, ¿no? Un cordón corto, o que tenía nudos verdaderos, nudos falsos, ¿no? O tenía doble, triple circular de cordón, ¿no? Distocia funicular, etcétera, ¿no? Solo la sospecha clínica. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Como mencionó de las fracturas pélvicas, que, bueno, eso sería básicamente una indicación de cesárea, ¿no? En caso de que se presente en la paciente, pero ¿esto es una indicación absoluta o de repente, si es que ha tenido una historia previa, digamos, de, por ejemplo, ¿no? Hace 5 años antes de dar a luz, y bueno, después de 5 años se embarazó, entonces, ¿se podría realizar en todo caso un parto vaginal? ¿O es que siempre tiene que ser cesárea a pesar de haber tenido la fractura previa? Claro, hay que evaluar bien en ese momento, ¿no? Si la paciente tuvo antecedente de fractura de pelvis, ¿no? O fractura de fémur, ¿no? Porque en la pelvis lo que más, cuando hay un accidente así, en la pelvis lo que más se fractura es pues, el fémur, ¿no? Cerca de la cabeza femoral, ¿no? Y eso es parte de la pelvis, pues, ¿no? Entonces, si tuvo el antecedente de fractura, ¿no? Eh, y si es el fémur, no va a impedir tanto, pero, ¿no? Si ya pasó mucho tiempo, ¿no? Eso sería relativo, ¿no? Si es una fractura de la pelvis misma,
o sea, del hueso sacro, quería del hueso ilíaco, pues, ¿no? Porque la pelvis está conformada por dos huesos ilíacos, ¿no? Y si es fractura de la pelvis misma en sí, ¿no? De los huesos ilíacos o de la sínfisis del pubis, estaría pues contraindicado, ¿no? Mejor sería cesárea, ¿no? Y a veces interconsultamos, ¿no? Siempre nos ayudamos, pues, ¿no? En el hospital, bueno, ustedes van a estar lejos, pues, no van a tener, pues, ¿no? Pero nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, en el hospital, siempre interconsultamos a veces al traumatólogo, por ejemplo, ¿no? Paciente con antecedente de fractura de pelvis, fractura de fémur, ¿no? Fractura de coxis, ¿no? Fractura de sacro. Interconsultamos al traumatólogo a ver qué opina, ¿no? Si se puede permitir ¿no? El parto vaginal o no. Pero el traumatólogo al final igual no nos dice nada, ¿no? Pero el traumatólogo tampoco no va a decir, pero no, sí, que sea cesárea o que sea vaginal, porque el traumatólogo va a decir, yo no soy el ginecólogo, ustedes son el ginecólogo, ¿no? Pero el traumatólogo al final no dice nada tampoco, ¿no? Porque no se responsabiliza, ¿no? Porque claro, va a decir, no, si tuvo antecedente de fractura de pelvis, dice, no, sí, pero no, se sugiere ¿no? Se sugiere cesárea, ¿no? Dirá el traumatólogo a lo mucho, ¿no? Al final decidimos nosotros, ¿no? Entonces, si tuvo el antecedente de pelvis, y sobre todo los pacientes ya vienen, ¿no, doctor? Mi médico, el traumatólogo, me ha dicho que yo he tenido antecedentes de fractura de coxis, de sacro, de pelvis. Me han dicho que si tengo parto, tengo que hacer cesárea sí o sí, ¿no? Ya a la paciente se le programa cesárea, pero ¿no? ¿Para qué hacerse problemas, no? ¿Para qué hacerse problemas? No, se le programa cesárea, ya está. Ok, doctor, gracias. Y una consulta más. Cuando hablamos de desproporción fetopélvica, hay dos términos que se utilizan mucho en cuanto a entrada contraída y salida contraída. No sé de qué forma podría explicarnos para que se entienda un ¿Qué poco mención? esos términos. ¿Hablamos de qué? De Entrada contraída y salida contraída. entrada contra... Ah, no, los estrechos, ¿no? La pelvis se divide en tres estrechos, ¿no? La pelvis verdadera, ¿no? El estrecho superior de la pelvis, luego viene el estrecho medio, que es ¿no? La excavación pélvica, ¿no? Del sacro, y al final viene el estrecho inferior, ¿no? A nivel de las espinas ciáticas. Entonces, la que más frecuente vemos en nuestro medio es la pelvis infundibuliforme, ¿no? Porque arriba el estrecho superior está bien, ¿no? Pero conforme la pelvis hacia abajo se va estrechando, ¿no? La excavación pélvica va estrechándose y el estrecho inferior más estrecho todavía, ¿no? Esas son las pelvis infundibuliformes, ¿no? Que no van a permitir pues la vía vaginal, ¿no? Hay que ir nomás cesárea, ¿no? Eh, hay que evaluar siempre Listo. la pelvis. Sí. Sí, doctor. Que gracias, doctor. Gracias. Entonces siempre hagan tacto y evalúen la pelvis, jóvenes, ¿no? Bueno, con la práctica, ¿no? Esa es la pelvimetría, siempre. No solo es meter los dedos, ver cuánta dilatación está y se olvidan de la pelvis, ¿no? Si era pelvis ginecoide, pelvis estrecha, pelvis infundibuliforme, etcétera, etcétera, ¿no? O depende de una vagina rígida, paredes vaginales rígidas, y la paciente ya es tacto más se contrae, ¿no? Pone rígida ahí y no va a permitir parto vaginal, ¿no? Más vas a producir desgarros, etcétera, ¿no? Muy bien. Y siempre ver si hay esa compatibilidad feto-pélvica, ¿no? Siempre debe haber esa proporción entre el feto y la pelvis, ¿no? Porque si hay incompatibilidad feto-pélvica o que llamamos desproporción feto-pélvica o desproporción cefalopélvica, es cesárea, pues, ¿no? Muy jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias, jóvenes.